tiempo esta parte, la vida no es suficiente para concientizar el actuar de tanta gente. En esta oportunidad daremos a conocer las causas y consecuencias de la contaminación del río Mantaro. Por ello, nuestra investigación se realizó en el distrito del Tambo, en el tramo Puente La Breña y hasta el área recuperada, dentro del cual se ubican las asociaciones Las Flores y Caminito de Huancayo. Actualmente, la contaminación en el mundo se viene incrementando. Tal realidad no es ajena en la región Junín, específicamente en nuestro Valle del Mantaro, ya que nuestro más representativo río, el río Mantaro, está siendo afectado por el problema de la contaminación ambiental que es ocasionada por la mano del hombre y que a la vez genera serios daños tanto en los animales, en las plantas y en todos los pobladores que viven aledaños a este río. Ante este problema surge el interrogante de saber cuáles son los agentes que influyen a que nuestro río esté contaminado y así como saber cuáles son las consecuencias que generaría esta posible contaminación. En tal sentido, nuestra investigación se realiza con el objetivo de conocer las causas y consecuencias de la contaminación del río Mantaro, debido al elevado grado de contaminación que presenta y porque estamos afrontando una situación crítica que se viene dando por el arrojo de residuos sólidos, por los relaves mineros y las aguas residuales, y por el incumplimiento de medidas ambientales. Debido a esto, la investigación se realiza para conocer los elementos que van afectando y alterando las aguas del río Mantaro, trayendo consigo efectos que repercuten en la vida acuática, así como también en la salud de los pobladores aledaños al río Mantaro. La metodología de investigación que se realizó en el trabajo es el método científico. El enfoque es mixto, ya que se consideró tanto las entrevistas, encuestas y observación. El tipo de investigación es el tipo básico, ya que nos permite obtener nuevos conocimientos. El nivel de investigación es explorativo y descriptivo. Y el diseño que se utilizó en lo cualitativo es etnográfico y fenomenológico, mientras en lo cuantitativo se realizó estadísticas y baseo de datos. Mientras en la técnica de investigación se utilizó lo que es... ¿Usted considera que el arrojo de residuos sólidos es causa fundamental de la contaminación del río Mantaro? Gráfico 1 se visualiza que el 74% de la población encuestada hace mención de que el arrojo de residuos sólidos es un agente de contaminación primordial. Está afectando al río Mantaro, teniendo preponderancia la respuesta afirmativa, ya que considera que la basura existe en mayor cantidad provocando la contaminación. También existe un 26% de población encuestada que hace mención de que los residuos sólidos no es un agente de contaminación, ya que consideran que existen otros agentes más perjuiciosos. ¿A orillas del río Mantaro se arroja lo que es residuos sólidos? Sí. ¿Qué tipo de residuos usted considera que se están arrojando? Ya botan, yo veo que cuando recién llegué han botado hasta muertos. Muertos, había visto cuando esto era lleno de basura antes. Yo he visto que han arrojado los que traen ese carro, ¿cómo le llaman ese? ¿De recolector? No es ¿Los de funeraria? Funeraria. Trajo, le botó y se fue. No hemos visto el número de placa, nada. Hasta cuando llegué, eso pasó. Después botan toda clase de basura, lo que es perros, gatos, toda basura, todo, doméstico, todo lo que botan. ¿Y para usted quiénes son los que arrojan los residuos? Los que prácticamente los que vivimos acá no somos. Traen de arriba,
¿Los carros recolectores? No, ahora recién ya 2, 3 meses que están recogiendo, no recogían, no nos recogían ni a nosotros mismos. Pero ¿qué teníamos? Nosotros teníamos la obligación de votar, porque ¿dónde vamos a votar? Votábamos, sí votábamos. Un día vino acá y entre mis vecinas reclamamos al carro. Claro. Le dijimos que ¿por qué no nos recoge? Si miraba la basura, no nos recogía. ¿Usted considera que los relaves mineros es causa de la contaminación del río Mantaro? En la tabla y gráfico número 2, la totalidad de la población encuestada, es decir, el 100% de la población, menciona que los relaves mineros son causa de la contaminación del río Mantaro, ya que desde años atrás se ve esta realidad. Empresas mineras, la concentración es de zinc, plomo, cobre, plata, oro. Eso sale, pues, por ejemplo, sacan de la mina, no te dicen, no, esta parte es plomo, esto es oro, esto no está así. Sino salen todo así en tierra, en mineral sale todo, y mediante el proceso de flotación con los ácidos es que el mineral cada uno se clasifica, sale en forma de espuma y eso lo sacan, y el plomo va a un sitio, el cobre, el zinc, así sucesivamente. ¿Usted considera que las aguas residuales es causa de la contaminación del río Mantaro? Tal como se visualiza en la tabla y gráfico número 3, el 66% de la población encuestada considera que las aguas residuales es una causa de la contaminación del río Mantaro, mientras el 34% no está informado sobre la definición de aguas residuales. Ahora queremos saber un poco sobre aguas residuales. No sé si usted está informado de dónde van, o sea, nuestros desagües, dónde desemboca. Todo el Mantaro, mi mamita, todo el Mantaro. Todo. Entonces usted considera que también una de las causas de la contaminación del río Mantaro son las aguas residuales. Claro, pues. ¿Por qué no va a ser? De todo ahí. Hay también, por ejemplo, en los desagües que están yendo, son de aguas residuales, ¿no? Ahí también no solo entra, pues, excremento humano, así no entra. Hay muchas fábricas también que desembocan ahí también todos sus ¿cómo se llama? Sus residuos. Entonces, con todo, automáticamente va a contaminar todo. Mantaro perjudica a la salud de los pobladores cercanos y tal como se muestra en la tabla y gráfico número 4, el 85% de la población encuestada considera que la contaminación del río Mantaro está perjudicando la salud del ser humano y un 5% rechaza la idea de que perjudica la salud, mientras un 10% no está informado sobre esta consecuencia que trae la contaminación de nuestro río. Por la basura viene el viento, ¿no? Las moscas y afectan. Las moscas son pues que se para en cualquier sitio, ¿no? En la sociedad y eso contamina. A veces que hay niños nosotros que tenemos, tienes que estar ahí echando lejía, porque en el río Mantaro se ve mucha basura. Y los propios vecinos somos los que votamos. No somos unos cuidadosos, no sabemos cuidar el medio ambiente. Nosotros deberíamos cuidar para nosotros mismos, pero no lo realizamos. No lo estamos haciendo. ¿Usted cree que debido a la contaminación del río Mantaro, la producción agrícola tiene una baja calidad? Tal como se visualiza en el gráfico 5, la mayoría de la población encuestada, con un 56%, considera que la contaminación del río Mantaro sí afecta a la producción agrícola, ya que su producción es de baja calidad, mientras el 44% de la población no está informado. Mesa. Con este agua del río Mantaro, la mayoría están regando guache, caza, gualguas, quilcas, chupaca, todo sitio vamos regando las cosas, estamos a ahí. Toda esa parte están regando con este agua calmada, con irrigación. Con el Mantaro, está compartiendo toditito, por casas, por gualgos, hay un puente que está por un canal por ahí.
para todo el sitio que están sembrando, pues con este agua están sembrando. Ya, a ver, ya. Nadie están con agua limpia, no hay agua limpia, ahora todo agua limpia está ya para agua potable, está hecho. Ya no hay irrigación de agua. ¿Cree usted que debido a la contaminación del río Mantaro se están extinguiendo la fauna y la flora acuática? Tal como se visualiza en la tabla y gráfico número 6, el 100% de la población considera que a causa de la contaminación del río Mantaro, las especies tanto fauna y flora acuática están en peligro de extinción. Entonces entra el río, ya pues qué animalito, qué pececito, qué va a crecer con esa cosa, mueren todos. Hasta nosotros mismos moriríamos si tomamos agua de Mantaro, porque no está bien, ¿sí o no? Se ha observado gran cantidad de basura como botellas de vidrio, botellas de plástico, frazadas y ropas usadas, alambres, pampers, envolturas de golosinas, papeles, cáscaras de verduras, papas sancochadas, desechos de hospitales, botellas de fármacos, etc. Los residuos que se han nombrado son residuos que se encuentran en mayor cantidad a orillas del río Mantaro. También pudimos observar desmontes de tierras y materiales de construcción, tales como bolsas de cemento, ladrillos, columnas destruidas, maderas. Los que mayormente botan los residuos sólidos son los vecinos de la zona y por otro lado personas de otros lugares que viven y vienen con movilidad. En el tramo que observamos no encontramos ningún río afectado por los relaves mineros que desembocan en el río Mantaro, pero nos informamos que las aguas del río Mantaro, a pesar de ya venir contaminado por relaves mineros de Cerro de Pasco, también es afectado por compañías como Volcan, Sociedad Anónima Abierta, que está explotando en las zonas de Andaichagua, San Cristóbal y Yauli. Los relaves de la empresa mencionada vierten químicos, metales pesados en los dos ríos cercanos, y estos ríos desembocan en el río Mantaro. Su punto de encuentro de uno de ellos es en Huari y el otro por La Oroya. Al seguir caminando a orillas del río Mantaro, observamos que algunos tubos de desagüe están desembocando en el río. El olor es insoportable. Estamos afirmando que son tubos de desagüe porque se observó desechos domésticos, heces fecales, etc. Estos desagües son procedentes de las asociaciones Caminito de Huancayo, Mantaro y Las Flores. Ya. Al encontrarnos por el tramo mencionado anteriormente y debido a la excesiva presencia de residuos sólidos, el olor que emanaba este sector era muy fétido, generando la presencia de gran cantidad de insectos encima de la basura. Ante esto nos imaginamos cómo convivirán las personas que habitan en los alrededores de este río. También se observó plantaciones a la periferia del río y creemos que es para que el olor se desvanezca. Entre estas plantaciones están el eucalipto, pino, entre otros. Asimismo, los ciudadanos de la zona mostraban cierta desconfianza en el momento de realizar nuestra investigación. Ya alejándonos un poco de las orillas del río, encontramos pequeñas parcelas de sembrío de papa y maíz, los cuales no cuentan con canales de riego. Esto provoca que los agricultores se vean en la necesidad de regar sus sembríos con las aguas contaminadas del río Mantaro, generando en el suelo la pérdida de nutrientes e infertilidad. Al bajar nuevamente a las orillas del río Mantaro no observamos ninguna fauna acuática, solo volaban gaviotas, pajaritos y gran cantidad de moscas. En cambio, en flora solo pudimos observar algas de color verde, petróleo. Creemos que está perdiendo su color debido a la intensidad de la contaminación. Del resultado de análisis de agua. El río San Juan Mantaro se ubica en la parte central del país, recorre unos 725 kilómetros a través de los departamentos de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, en tanto que en Puerto Bolognesi se une a la Apurímac para formar el río N. La Ley General de Aguas faculta a la autoridad sanitaria
Digesa, desde su naciente en el nudo de Pasco, donde toma el nombre de río San Juan, hasta su desembocadura. Cabe indicar que a la salida de Upumayo, lago Chinchaycocha o Junín, adquiere el nombre de Mantaro. Las direcciones regionales de salud de Pénico no cumplen con la Ley General de Agua, clase 3. Oxígeno disuelto. En la estación E29, los valores de oxígeno disuelto cumplen con la Ley General de Agua, clase 3. Esto ha sido los resultados que podemos visualizar del agua físico-químico de Río Mantaro. Lima, 24 de noviembre del 2014. Facultad de Ingeniería Ambiental, Laboratorio de Investigación del Agua. Interpretación del análisis de suelo. La alta contaminación existente en nuestra región, ya sea por la minería u otra fuente de metales pesados muy dañina para la salud de la población, hace que enfoque este trabajo y también dicho problema. Se evaluó la concentración de cadmio y plomo en suelos dedicados a la agricultura en el distrito de Pilcomayo. Para ello se tomaron muestras de suelos, en esta oportunidad de 3 distancias, una cerca a la orilla, que está situada a 5 metros, otra a 50 metros y por último 100 metros de distancia, con el fin de determinar si la fuente de contaminación son las aguas del río Mantaro, las pesticidas o los fertilizantes, como también podría venir la contaminación al ser regadas con aguas servidas a los campos de cultivo. A continuación tenemos para mostrar un cuadro en la cual se ha realizado el análisis físico-químico de los suelos agrícolas del distrito de Pilcomayo, obteniendo los siguientes resultados. Muestra 1 con pH 8.8, materia orgánica 2.2%, conductividad 2.4 y es de textura areno-arcilloso limoso. Muestra 2 con 8.4 de pH, materia orgánica 2.4%, conductividad 2.6 y también es con textura areno-arcilloso limoso. Y finalmente obtenemos una muestra número 3 que nos da un pH de 8.1, materia orgánica 2.0%, conductividad 2.1 y textura areno-arcilloso limoso. Para la cuantificación del cadmio y plomo se aplicó el método de espectrofotometría molecular, utilizando el radiactivo de test de cadmio y plomo, cuyo principio es que la solución alcalina, los iones de cadmio forman un derivado de 1 a 4. También podemos ver el complejo rojo determinado a 525 nanómetros de longitud de onda, determinándose que la muestra de suelo cerca de la orilla del río Mantaro se encuentra más contaminada por tener cantidad de cadmio, siendo los siguientes resultados. Primera muestra cerca a la orilla con 0.2785 miligramos de cadmio sobre kilogramo. La segunda muestra a 100 metros de distancia con 0.0545 miligramos de cadmio. Y la tercera muestra a 200 metros de distancia con 0.001 miligramos de cadmio. Eso sería todo. Huancayo, 20 de noviembre del 2014. Ministerio de Agricultura, Instituto de la Investigación Agraria. Se determinó que las causas de la contaminación del río Mantaro, de acuerdo a la percepción de los habitantes que viven alrededor del río y que se ven perjudicados por este problema, son el 100% relaves mineros, el 74% arrojos de residuos sólidos y el 66% aguas residuales. Con estos resultados obtenidos se deduce que el mayor agente contaminante
son los residuos de los metales pesados que son vertidos por las empresas mineras. Asimismo, las consecuencias que se llegaron a confirmar de acuerdo a las encuestas aplicadas y a los diversos puntos de vista de la población fueron con un 100% extinción de flora y fauna, esto a causa de la excesiva contaminación del hombre, generando que estas especies vayan disminuyendo con el pasar del tiempo. El 85% perjuicios en la salud, evidenciándose con las enfermedades gastrointestinales, broncopulmonares y entre otros. Y el 66% data una producción baja y de mala calidad, debido al riego de sus cultivos con las aguas contaminadas del río Mantaro, provocando que el suelo pierda cada vez más sus nutrientes. En suma, llegamos a concluir que la contaminación del río Mantaro es un problema ambiental que no evidencia un porcentaje considerable de mejoría, a pesar de la existencia de áreas de recuperación y políticas medioambientales. Se recomienda a la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental tomar cartas en el asunto para contrarrestar las causantes de contaminación del río Mantaro. Asimismo, concientizar a las autoridades locales y nacionales para controlar dicha contaminación, que lo dice la Constitución Política del Perú del Código Penal, que es la Ley General del Ambiente. También se recomienda el apoyo al proyecto El Mantaro Revive, que viene ejecutando Cáritas Huancayo con los gobiernos regionales de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, donde apliquen el programa de descontaminación y promover proyectos de desarrollo medioambiental para la mejora de nuestra agricultura. También se recomienda concientizar por intermedio de los estudiantes a la población a través de charlas que tengan el objetivo de acoplar una cultura de conservación ambiental, ya que están provocando un daño a un recurso natural que es muy importante y representativo de nuestra región.